Estamos en este nuevo episodio con el pintor Carlos Montefusco y vamos a comenzar preguntándole cómo comenzó con la pintura. Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, empecé a pintar porque siempre me gustó el dibujo, principalmente el dibujo. Cuando era chico dibujaba. Los colores eran algo que yo no tocaba en los primeros años de mi vida. Y luego lo fui incorporando y bueno, acoplé lo primero que es la estructura de una imagen, que es el dibujo, que es muy importante para mí. Y luego empezar a estudiar ese manejo del color, el manejo de las luces y las sombras, ¿no? Que siempre es un misterio para los artistas. Dominar eso es siempre un desafío y uno nunca termina de aprender. Hay grandes maestros como admiro yo, como Velázquez o como Goya o como, qué sé yo, Caravaggio, que creo que se acercaron bastante a dominar la luz y la sombra, pero los demás lo intentamos. ¿Cómo fue tu primera experiencia exponiendo tu arte? Bueno, yo recién cuando terminé mis estudios universitarios, ahí a través de trabajar en el campo con mi carrera, conocí un artista ya reconocido y él me presentó en las galerías. La primera muestra fue colectiva y ya la tercera la hice individual y fue una experiencia linda porque ver la reacción de la gente ante tu trabajo es lo más lindo de este oficio. Y entonces siempre uno está en una búsqueda, ¿no? De ofrecer cosas buenas, porque el arte es eso, es regalar un momento a quien está observando tu trabajo, tu obra, para que tenga reacciones, para que lo conmueva de alguna manera, ¿no? Yo siempre busco el lado del humor, busco arrancar sonrisas, que no es fácil. Y también divulgar lo que me gusta, lo que me apasiona, la historia, la naturaleza, nuestra flora nativa, nuestra fauna nativa. Eso es lo que siempre disfruto en las muestras. Así que ya de movida me gustó el tema y continué y se transformó en mi modo de vida. Nos contás esto de la pintura, que es tu modo de vida, y ahora te quiero preguntar cómo es el proceso creativo cuando vas a hacer una nueva obra. Bueno, cuando empiezo una obra puede ser de dos maneras, o es un encargo, entonces yo ya tengo un límite y ciertas condiciones que me impone el cliente, pero lo que más me gusta obviamente es pintar lo que a mí me nace en ese momento, ¿no? Entonces todo puede surgir o de un paisaje, como el que estamos viendo ahora, o eh, de una lectura, algo que acabo de conocer a través de un libro y decir, pucha, esto lo quiero pintar, esta escena la quiero difundir. Eso me mueve también, ¿no? El querer compartir con otros lo que yo aprendí. Entonces empiezo a trabajar en mi cabeza, empiezo a- a buscar imágenes dentro de mi mente y las trato de acoplar con lo que yo veo, con la realidad, con la contemplación de la naturaleza. Entonces, este, ahí surgen los primeros bocetos y de esos primeros bocetos o dibujos que uno va puliendo, termina siendo finalmente una pintura. El último desafío es ese, como decía antes, ¿no? De lograr los efectos de luz y de sombra, ¿no? Con los colores, que eso es lo más lindo, lo más importante en una obra para mí y que le da el realismo necesario. Sí, también en tus obras como que querés mostrar toda la historia plasmada en la imagen, digamos, como en la tranquera tenía las pisadas de la gente que cruzó Ujú. o todas esas cosas. Si vos te estás refiriendo a una pintura que hice que se llama La Tranquera del 6, que es una tranquera vieja, ¿no? Entonces los fierros que la componen están doblados por las pisadas, como decís vos. Bueno, a través de eso yo quiero contar eso, ¿no? Que la gente que no ha estado en el campo, que no ha tenido esas vivencias, que las comparta conmigo y que le sienta el gustito que yo le siento. O sea, yo lo que quiero es que la gente se enamore de los temas que a mí me gustan. Y para eso, bueno, trato de mostrar en la obra qué es lo que a mí me conmovió, ¿no? No siempre lo logro porque eso depende de la sensibilidad de cada alma, ¿no? De cada persona.
Hay personas que se van a emocionar y se van a enganchar con un cuadro mío y con otro no. Eso es obvio. Así funciona. Sí. ¿Alrededor de cuántas obras has realizado? Y yo empecé mi primer muestra, yo como decía antes, siempre dibujé, desde que tengo 1 año y medio empecé haciendo garabatos, ¿no? Pero empecé hace ya casi 30 años y llevo 600 obras expuestas como pinturas. Si contamos además ilustraciones y cosas menores que he hecho, bueno, la suma debe ser un poquito mayor. ¿Cómo fue tu experiencia como ingeniero en zootecnia? En zootecnia, sí. Bueno, como ingeniero zootecnista la experiencia fue linda también porque siempre me gustó el campo y me gusta la producción, me gusta ver crecer los animales y las plantas y dar con el punto justo, combinar la nutrición, la sanidad, que es lo que toma en cuenta la zootecnia, ¿no? Para lograr un animal sano, un animal bien desarrollado. Eh, la combinación de la pastura, del crecimiento de la pastura con el herbívoro que vos le pones encima es una cosa apasionante. Ahora se revitalizó un poco el tema un poco bastante, con las nuevas teorías y tendencias de estos pastoreos que se hacen fugaces por poco tiempo para imitar los movimientos de las manadas salvajes, para aprovechar las pasturas y se está dándole valor de nuevo a la ganadería que se la tildó últimamente de enemigo de la naturaleza y de la capa de ozono por la emisión de gases, del metano y qué sé yo. Se ha comprobado que no era así. El metano se fija donde hay ganadería porque para que haya ganadería hace falta una pastura. Y la mejor manera de fijar metano es a través de la cobertura vegetal. Así que la ganadería es una amiga de la naturaleza y de la humanidad. Y quien está en ganadería, sobre todo en el tema de cría, en el tema de las pasturas, además es un protector de la naturaleza en cuanto a la biodiversidad, porque yo siempre le digo a mis amigos, si vas por la ruta 3 o la ruta 29 vas a ver una diferencia. En la 29 se ven ñandúes, se ven zorros, se ven cigüeñas, pajaritos, lo que quieras. ¿Por qué? Porque hay campos de cría, son lugares donde la naturaleza convive con la producción y viceversa. Los lugares donde hay más agricultura, porque los campos lo permiten, la agricultura es más destructiva porque hace una uniformización del paisaje. No sé si la palabra la acabo de inventar, pero queda todo uniforme, ¿sí? Solo hay un cultivo, solo hay una especie, un trigo, una soja, y en esos lugares hay muchas especies de vegetales y de animales que no pueden vivir, pues no encuentran refugio ni alimento. Bueno, eso me apasiona todo esto, por eso lo estoy contando, ¿no? Toda esa combinación de la producción de alimentos con la naturaleza que hoy en día lamentablemente por una difusión errónea de conceptos equivocados ha llevado a mucha gente a creer otra cosa. La verdad está en ver nada más, en salir al campo y ver la realidad. Lo que estoy diciendo no es un invento, es lo que yo veo y he comprobado como zootecnista, ¿no? Bueno, todos esos son los puntos que más me divierten en la zootecnia, porque la zootecnia abarca otras cosas también, ¿no? La producción de razas, ¿no? La selección de animales, es otro tema muy interesante, el trabajo con la genética. No he trabajado en ese rubro. O la producción ya más intensiva, ¿no? Por ejemplo, los feedlots. Eso es un tema que a mí no me gusta, no me apasiona, no me interesa. Hay cosas para apasionarse en eso, ¿no? Porque el manejo nutricional es algo muy interesante, pero no es lo que más me gusta a mí. Y bueno, y a través de toda la labor como zootecnista he conocido gente y he conocido historias de esa gente. Y a través de ellos he conocido las historias de sus familias y me apasionó
la historia de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra gente, ¿no? Entonces eso es lo que yo también vuelco en los cuadros. Cuento esas pequeñas historias, como le llaman, de la patria chica, las historias familiares, que son las historias de todos, y cuento también lo que veo una pastura, como es una cebadilla, como es un pasto miel, y como es un quiz, y como es este, un pecho colorado que canta en el alambrado, ¿no? Entonces esas cosas me apasionan y las pude conocer porque conviví con eso como zootecnista. Sí, también contabas en la charla justamente que te encanta que los animales estén en libertad y que está bueno eso, Ujú. en vez de tenerlos en cautiverio, que vivan su vida y verlos crecer en el ambiente. Ujú. Sí, yo como todos los que nos gustan los bichos, cuando uno es chico tiene esa cosa de querer poseer, ¿no? Entonces uno ve un animalito, un bichito en el campo y te lo llevas a tu casa en un frasco. Y después te das cuenta que te estás volviendo esclavo de ese animalito porque si lo querés cuidar bien tenés que estar pendiente de él porque es como un bebé. Y el animal no va a estar bien nunca porque su vida es en el medio ambiente, él es una pieza más, un engranaje de esa gran maquinaria que es el ecosistema. Entonces, lo más lindo es verlo desarrollarse en naturaleza. Y para eso hay que cultivarse, hay que aprender, hay que saber observar, hay que saber contemplar, hay que saber buscar. Me decía un amigo observador de aves, que sabe muchísimo de aves, me decía, no es tan difícil, vos fíjate el nombre científico. Se dice cunícola es porque vive en una cueva y todo es así, ¿no? Que, si te dice esporofila, quiere decir amante de los pastos, entonces vas a ver ese pájaro en un pajonal. Eh, entonces, está muy buena esa práctica, ese ejercicio también, ¿no? De ir buscando los animalitos que querés, haciéndote el ojo. Yo cuando era chico tuve un pajarito en una jaula y la experiencia la contaba en una charla y no fue linda porque al final me di cuenta que le había quitado la libertad durante años. Un día fui a una charla de Tito Naroski, que es uno de los próceres de la observación de aves, y me enteré que él había hecho lo mismo. Él de joven también tuvo pajaritos encerrados hasta que un día el perro de la casa se ensañó y los mató y sintió tanta culpa, porque se dio cuenta que él habría sido el culpable, ¿no? Que la naturaleza está para observarla, ¿no? Y si quiere un animal, uno están las mascotas. Para eso el ser humano durante miles de años ha seleccionado perros, gatos, caballos y bueno, están para que sean nuestros compañeros. ¿Por qué decidiste vivir en Tandil? Porque si bien vos eras de Avellaneda, después te fuiste a estudiar y finalmente terminaste acá. Sí, después de irme de Avellaneda, que era un lugar donde la naturaleza se perdía rápidamente, hay una zona junto al Río de la Plata donde no se puede construir porque está el río, pero donde están llegando bastante cerca a la costa. Toda esa zona cuando yo era chico era virgen, había algunos quinteros que producían verdura, algunos vino, el famoso vino patero de la costa, allá en Avellaneda se sabe de ese vino. Este, pero sabía que no era lo que a mí me gustaba, yo quería un lugar más abierto, un lugar más inexplorado, y por eso estudié la carrera que estudié, me recibí de zootecnista, porque digo, voy a poder vivir de esto. Y finalmente terminé trabajando en el sur de Córdoba, después de ahí me fui a Saladillo, estuve muchos años allá, conocí la cuenca del Salado, y después por mi primera exposición como pintor conocí Tandil. Y me encantó porque Tandil estaba más lejos de Buenos Aires, pero no tanto como para poder presentar mis exposiciones. Y a la vez tenía todos los paisajes, porque cerca tenemos zonas más bajas, tenemos los cerros, tenemos pampa, entonces todos los paisajes de la provincia de Buenos Aires casi los tenemos acá. Y la verdad que me gustó este cambio de visual, de tener pendientes, de tener cerros, y bueno, ya cuando me instalé con mi señora, ya viste, no te puedes mover más, cuando ya hiciste el nido no te puedes mover. Sí, además por tus obras, todo en Buenos Aires no tenés esa motivación en el sentido de que no te influencia el entorno, porque todo lo que dibujás es campo mayormente. Entonces también te retroalimenta el entorno. Es cierto,
Porque acá, como decía yo, también busco historias de personas, ¿no? Quiero conocer a las personas y que me cuenten, aunque me estén volaseando, aunque me estén agrandando las cosas, yo las disfruto y sé zarandear y esos bolazos a veces los incorporo porque son muy divertidos. Este, Así que bueno, encontré todo, todo lo que necesitaba. Así y todo, yo también cada tanto me alejo de Tandil, voy a otras provincias con el ánimo de esta búsqueda, ¿no? De contar historias de cada uno de los argentinos que yo me cruzo, historias que me resultan interesantes, ¿no? Siempre ligadas a la producción, al campo, a nuestra época épica, heroica, ¿no? De nuestros orígenes, en relación a los pueblos originarios y en relación a la fauna y la flora, ¿no? En la charla que diste en el Museo Las Lilas, hablas de la importancia de ser contemplativo y hacer contacto con la naturaleza. ¿Podés profundizarlo? Sí, para mí la contemplación es muy importante. Todo este cúmulo de cosas que yo te estoy contando, que lo que yo vuelco en mi obra, así sea una escultura, un escrito, una pintura, tienen que ver con lo que yo estuve observando. Eh, yo soy una persona tímida, entonces a través del arte yo me puedo expresar. La he ido venciendo a la timidez con los años. Mi primer escollo, eh, lo salvé hace rato porque me di cuenta que nunca iba a tener una novia, sino rompí un poco la timidez. Eh, y hablar en público también es todo un tema, ¿no? Son cosas que con ejercitarlas las vas salvando. Eh, pero todo lo que yo transmito ha sido fruto de la contemplación. Y la contemplación te conecta con la realidad. Eh, y un ejemplo es lo que yo decía antes. O sea, vos podés hablar mal de la ganadería, pero cuando vos conocés cómo se maneja el ganado, te das cuenta que te vendieron humo. Porque si vos vas a un campo de ganadería y ves 300 chajaces y ves zorros que se te cruzan, estás viendo una cadena ecológica. Entonces, ese ecosistema está bastante sano. Si de repente ves muchos anfibios, te das cuenta que el agua está buena, está limpia, no está contaminada, porque las ranas y los sapos no pueden vivir donde hay el mínimo de contaminación. Entonces, todo eso es contemplación. Y yo además soy una persona de fe, entonces la contemplación me acerca también a pensar un poco en todo lo que Dios nos ha regalado con la creación y la obligación que tenemos como hermanos mayores de toda esa creación, porque nuestra hermana naturaleza está para que nosotros también tengamos una vida digna y para que la disfrutemos en la parte poética también, ¿no? Porque el canto de las aves o el bamboleo de los pastos con el viento es poesía pura, ¿no? Hay que saberlo ver nada más. Y eso es un regalo todo que hemos recibido, es un don de Dios. Y todo eso yo lo descubro a través de la contemplación. Así que en la contemplación también le agradezco a Él todo lo que nos dio. En la serie de cuadros con historia nos contás, en la serie de videos, nos contás la historia de algunas de tus pinturas de una forma muy bien lograda, combinando la poesía con la música. ¿Nos podés contar cómo fue el proceso? Bueno, una vez me propuse lograr lo que yo te contaba antes, ¿no? Es que la gente conozca esas pequeñas cositas que a mí me emocionan y que me hacen querer tanto las cosas que a mí me gustan, como el campo, como la historia, como eh, nuestra propia vida en comunidad, nuestra gente, ¿no? Entonces, contar esas cositas, cómo podía ser para llegar a través de internet, porque hoy en día poca gente lee un libro. Mucha gente compra los libros y dice, me compré tales libros, pero lo leerá, porque yo no digo que la gente esté errada o que la quiero juzgar. Es una realidad que hoy día vivimos muy aceleradamente y para poder leer tenés que tener un tiempo, tenés que hacerte un tiempo.
La gente ya no tiene tiempo ni para hacer gimnasia, ni para visitar a los amigos, y menos para leer un libro. Eh, por ahí lo hacemos por una temporada y después la vida nos va llevando, ¿no? Entonces dije, bueno, a través de las pantallas sí puedo llegar. Y ahí se me ocurrió hacer esos videos. Entonces, como todos mis cuadros quieren contar una historia, seleccioné algunos y conté lo que yo quería contar con mis palabras. Entonces se grabó esos textos que escribí, donde quise transmitir la poesía de la creación, la que yo descubro contemplando, y busqué músicas que fueran acordes, ¿no? Entonces, bueno, ahí juntamos todo. eh, Convoqué a un diseñador, a un muy buen diseñador, que me armó los videos, un compaginador, y, y bueno, surgió eso. Quisiera algún día ampliarlo, por ahora son 4, están en YouTube y nada más, ¿no? Pero la idea es hacer más. Como artista, ¿qué trabajo te encantaría hacer? Y me gustaría continuar con lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora estoy intentando aumentar mi cantidad de esculturas. Me gusta modelar y modelando puedo llegar hasta el bronce, que es un material que a mí me gusta mucho. Es todo un desafío. Ya tengo algunos bronces, pero la idea, el proyecto es hacer 20 diferentes y poder exponerlos. Y en algún momento había un proyecto con Douglas Tompkins de hacer una muestra itinerante y que expresara la naturaleza argentina a través de esculturas, ¿no? También unido, complementado con videos y con pinturas. Algún día será. Sí. Ahora estamos complicados con el tema esta realidad que nos golpea, en la que estamos inmersos, que parece de ciencia ficción, pero en algún momento volveremos a hacer exposiciones, ¿no? Es uno de los temas que ha quedado bastante relegado, la transmisión de la cultura de manera directa, así entre el artista y el observador. Estamos todos aislados y conectados por internet. Así que, bueno, mi idea es volver a hacer exposiciones, ¿no? Y el tema del proyecto de las esculturas. Y otra cosa que tengo ganas de continuar es con mis libros. Ya tengo publicado 2 y voy por el tercero. El tema va a ser nuestros caballos y, bueno, continuar con esa saga. O sea, abarcar todos los medios posibles para poder transmitir. Otro proyecto que tengo, me conecté con un grupo de paleontólogos del Museo Escaglia de Mar del Plata, que trabajan sobre todo con el tema del Pleistoceno. ¿Qué es eso? Bueno, es la época anterior a la nuestra, donde la pampa estaba poblada por animales enormes, que si uno pudiera hacer un avistaje así con un dron o en helicóptero, pensaría que está en África, porque acá había elefantes, había osos, había tigres, había caballos, manadas de caballos primitivos, y poder traer eso a la vida a través de una exposición de pintura. Ese tipo de arte tiene un nombre, se le llama paleoarte, y es un tema que me encanta. Por ahí no soy tan fan de los dinosaurios, pero sí me gusta más esta época de los grandes mamíferos extintos. Es otro de los proyectos. Y para modelar una escultura, ¿cómo es el proceso? Bueno, así como en un cuadro arrancas con un dibujo, con un lápiz y un papel, y vas marcando la idea, en una escultura es medio así también. Primero planteas el dibujo, algunos empiezan directamente trabajando con alambre, yo empiezo con un dibujo, y sobre ese dibujo, bueno, después como guía vas haciendo un esqueleto de alambre, ponerle para hacer un caballo. Hay una infinidad de tutoriales en internet, que el que tenga curiosidad puede buscarlo, ¿no? Y ver cómo es. Y sobre ese esqueleto, después yo voy modelando. Yo no hago una escultura golpeando sobre un mármol con un cincel o tallando una madera, sino que en realidad lo que hago es modelar. Voy incorporando material, que
podría ser arcilla, podría ser cera. En el caso mío yo trabajo con plastilina. Y después se continúa con un proceso de toma de moldes y a esos moldes se les vuelca finalmente el material final, que en el caso mío es el bronce, pero podría ser también resinas. Entonces ahí obtenés una pieza rígida, resistente, que es la que se exhibe. La pieza original de plastilina se pierde. El proceso se llama cera perdida, así es como se le denomina técnicamente. Pero todo arranca haciendo un dibujo y luego un esqueleto de alambre. ¿Nos podés contar sobre tu trabajo de conservación? Bueno, lo que yo hago es tratar de difundir conocimientos. Por eso, bueno, logré llegar a conectarme con este hombre Douglas Tompkins, mi pronunciación es muy mala, es falta de práctica. Y él fue un gran benefactor de la naturaleza argentina, porque él compraba campos y después los donaba como reservas. Una de las más conocidas es Monte León, en el sur, y luego la que más difusión tuvo fue el tema de Iberá. Él fue comprando campos en la zona de los esteros para hacer varias reservas que se van a conectar entre ellas. Comprar todos los esteros era imposible porque es casi 2/3, si llegan, de la provincia de Corrientes. Es muy grande la extensión. Pero él fue comprando varios sectores, sobre todo la isla de San Alonso, que yo la conocí, estuve ahí unos días, y él trabajaba en el tema de reintroducción de especies. Y bueno, lo que es el punto máximo de ese proyecto es el criadero de yaguaretés, del tigre nativo, o jaguar, como se conoce también más comúnmente. Era un animal que vivió en gran parte de la Argentina y en Corrientes sobre todo. Así que bueno, ya pronto van a ser liberados los primeros cachorros nacidos ahí. Y bueno, la presencia mía, el accionar mío era difundir eso a través del arte. Lamentablemente, poco tiempo después, Tompkins falleció y bueno, la reserva fue donada ya como parque nacional a la nación. Bueno, cambió un poco el proyecto, la estructura del proyecto. Pero yo lo hago de manera particular porque me interesa y me gusta, así que a través de los medios en los que yo difundo mi trabajo, siempre muestro un poco lo que fue nuestra naturaleza y lo que debería ser, ¿no? Ese es mi trabajo de conservación. Sí, lo que tiene que seguir siendo, Lo digamos, que tiene ¿no? que seguir Sí. siendo. Y lo muestro en mis obras, o sea, en las pinturas, en las esculturas, en los cuadros con historia, de los videos que hago. Siempre está presente el bicherío, ¿no? Y junto con ellos, indudablemente, está la flora, la vegetación, que es la que sustenta la vida de todos ellos. Acá en Tandil hay otra cosa muy interesante que no encontraba en otros lados, que están más trabajados con agricultura, que es la flora nativa. Nosotros miramos un cerro, en este momento estoy viendo un montón de chilcas, que es un arbusto nativo de acá del cerro. En esta época, en febrero, están las azucenas de la sierra, en pequeñas flores bulbosas, que después de alguna lluvia de verano aparecen mágicamente y colorean la sierra, eh, y junto con ellas infinidad de otras especies, ¿no? Hace poco el INTA, unos científicos del INTA publicaron un libro de flores de Tandil. Da para eso, imagínate, así que me es muy grato también recorrer la sierra y ver esa flora nativa, que es la misma que vieron los hombres hace 10.000 años cuando llegaron acá, los primeros habitantes, ¿no? Humanos. Eso me produce también una emoción importante. Sí. Es una conexión con el paisaje, con aquella gente tan antigua. Sí, porque se mantuvo bastante intacto el alrededor, entonces poder Claro, ver. porque para quienes no conocen, Tandil, al tener sierras y tener piedra, impide la labranza agrícola. No así la ganadería, y eso demuestra que la ganadería no es tan destructiva, ¿no? Hay mucha gente que larga las vacas o los caballos al cerro y no se pierde el ecosistema original por eso.
puede ser que tengan algún daño, se puede estimar, se puede estudiar algún cambio que haya ocurrido, pero gran parte de la flora original está. Y eso es porque está preservada por esos guardianes inmóviles que son las grandes rocas que impiden que transiten por ahí los tractores y la maquinaria. La gente que se vuelca a la alimentación exclusivamente vegetal no se da cuenta que a veces todo el origen de todos esos alimentos proviene de una producción a veces más destructiva del paisaje, ¿no? No es que quiero que la gente coma carne sí o sí, pero estoy contando lo que yo sé, como profesional y como contemplativo de la naturaleza. Así que bueno, en eso también Tandil le ganó a otras zonas. Me quise quedar por eso, porque tenía ese contacto con lo original, ¿no? En cuanto al paisaje. En otros lados lo tengo que imaginar todo. Sí. Sí, en Buenos Aires tu cuadro lo tenés que imaginar totalmente. Sí, sí, O sí. recordar en algún momento que no estabas en algún campo. Y si hablamos de provincia de Buenos Aires, la cuenca del Salado, por ejemplo, en las zonas bajas y campos salinos, no se ha podido cambiar mucho el paisaje porque ahí no se puede hacer agricultura. Sí se han implantado especies de pastura, pero no ha cambiado mucho el paisaje. Todavía hay pajonales, llámese Saladillo, Alvear, Tapalqué, Enrauch. Pero si vamos para Pergamino, Rojas, donde los campos tienen perfiles de tierra negra más profundos y donde la agricultura es más rendidora, redituable, perdón, eh, el paisaje está totalmente transformado, porque el ser humano ha implantado montes de eucalipto para darse sombra y ha cambiado totalmente la vegetación, eliminando las malezas con herbicidas y han puesto los cultivos. Ojo, ojo, los cultivos le dan de comer a la humanidad, ¿eh? Yo no estoy en contra de una producción y a favor de otra. O sea, como ingeniero, sé, me gusta, como zootecnista me gusta más la ganadería, pero producir trigo y soja es importantísimo, si no la humanidad se muere de hambre, ¿no? Eh, y esto lo digo con conocimiento de causa. Uno cuando hace una huerta, si uno pretende vivir de la huerta, hay que vivir en la huerta. No puedes hacer la huerta y hacer otra cosa. No es que la huerta la vas a atender una vez por semana, porque si haces eso, cuando vas no tenés más nada, ¿no? O sea, producir alimentos es muy, muy complicado y exige un gran esfuerzo y un gran conocimiento. Y quienes son propietarios de la tierra sienten amor por su tierra, porque saben que la recibieron de sus antepasados y se la van a dejar a sus hijos. Entonces tienen un gran respeto. No así cuando los campos son trabajados de manera empresarial, industrial, como inversiones o como pools de siembra. Eso es otra historia. Cuando el propietario de la tierra es el que mismo que produce, hay un gran amor y un gran contacto con la tierra y un gran respeto por ella. Saben que sus abuelos transpiraron y dejaron sus esfuerzos y sus sueños ahí. Entonces no lo van a tomar eso a la chacota. Se respeta mucho todo eso. Entonces también se cuida el suelo, no es que el que hace agricultura va a arrasar con todo, pues sabe que se queda sin nada. Por eso quiero aprovechar para reivindicar y hablar un poco de la verdad de todo esto, ¿no? Hacer agricultura es muy difícil, muy complicado y muy, muy necesario. Todos vivimos de eso. Más la Argentina. O sea, cuando esperamos que entren las divisas de afuera es porque se está vendiendo la cosecha. Y todos vivimos de eso. Es así. Le guste o no le guste a alguien, te caiga simpático o no. Y todos vivimos de comer pan, de comer fideos, de infinidad de productos que vienen del campo y vienen de la producción del campo. Los cereales, las barritas de cereal, todo eso viene del campo. Sí. Todo viene de la agricultura. Y a quienes nos gusta la carne, bueno, de más está decir, ¿no? La ganadería, sobre todo el vacuno en nuestro país,
hasta ahora es irreemplazable como fuente de proteínas. A mí me gusta también mucho la carne de ovino y de cerdo, pero la de vacuno sigue siendo la principal y además es parte de nuestra tradición como nación. La Argentina se formó alrededor de los vacunos. La población del centro de la Argentina provino de grandes arreos de hacienda que se hicieron desde Paraguay, con la época de Juan de Garay y de Hernandarias. Ahí nació la Argentina. Entonces, para mí también tiene un valor afectivo y un valor histórico el tema de la ganadería. Sí, el tema de cultivos también, como contás, es todo un cuidado porque también los cultivos hay que rotarlos y eso es lo más simple, o sea, eso hasta sé yo. Exacto. Después hay un montón de cosas que hay que cuidar, que no se tiene que podrir, que no sé, es infinidad de parámetros que hay que cuidar y es difícil de controlar. Exacto. Y esas son las cosas que quiero contar en mis cuadros con historia, en mis escritos. Lo que decís de rotar significa no hacer el mismo cultivo cada año en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el trigo se lleva todo el nitrógeno. Entonces, si al otro año haces trigo, vas a tener menos nitrógeno porque se lo llevó la cosecha anterior. Entonces, ¿qué haces? Haces una soja. La soja sí fija nitrógeno porque es una planta diferente. Lo cuento así rápido y fácil para la gente que no entiende. Lo mismo pasa en una huerta. Yo no puedo cultivar tomates en el mismo lugar donde tuve tomates el año anterior, porque voy a tener parásitos y bicharracos que estuvieron comiéndose los tomates el año anterior y me van a atacar a las plantas que yo ponga al año siguiente. Y además los nutrientes que usaron las plantas el año anterior ya no van a estar. Sí, puedo enriquecer el suelo, yo tengo una abonera, pero a niveles de gran escala de producción, el productor no puede tener una abonera, necesita utilizar fertilizantes. Y se utilizan de manera medida también porque son caros. Toda la gente no es que tira fertilizantes por toneladas despilfarrando porque sabe que cada granito de fertilizante de más que pone es dinero que está perdiendo. Tiene que poner lo justo. Quizás se han cometido errores, obvio, el ser humano siempre comete errores, pero hoy la producción está muy tecnificada y muy controlada y la gente ha aprendido mucho. Yo he conocido un campo diferente al de hoy y hoy está todo muy controlado, ¿no? Por eso también doy el ejemplo de la huerta, que es algo más cercano a la mayoría. No puedo poner una misma planta cada año en el mismo lugar porque no me va a dar nada, se agota el suelo. Bueno, y así como hay que conocer eso en agricultura de gran escala, imagínense que es mucho más complicado. Así que bueno, todo eso, esa cultura y ese conocimiento, esa tradición, ese respeto, es algo que a mí me emociona y también lo quiero transmitir como artista. Y contabas de tus libros. Respecto a los libros, ¿qué opinas de los audiolibros? Me encanta porque es una manera de salvar ese problema que yo decía antes de la falta de tiempo. Vos podés estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, cuando mi mujer y yo cocinamos, por ahí escuchamos un audiolibro. Sí, mi experiencia personal no le presto toda la atención, porque estás cortando una cebolla y empezás a llorar, o te estás por cortar un dedo y por ahí te perdiste en 4 o 5 palabras de la frase. Es lógico, no es lo mismo que leer. Para mí, leer de un libro de papel es insustituible. Y por un tema de edad y con el tema de la vista que se va cansando, también me cuesta leer de una pantalla. Así que como punto medio, como promedio, creo que el audiolibro yo lo elijo después del papel, del libro clásico, ¿no? Me gusta el tema, sí, sí. Y me gustan también los audios, los podcasts, porque es conectarse con gente que te está contando algo que también lo emociona, ¿no? Y eso me gusta. Sí, también, o sea, en el sentido, obviamente, si estoy manejando mientras escucho un audiolibro y no le prestás la misma atención, en cambio, si salís a caminar simplemente, sin ninguna preocupación y escuchás el libro mientras mirás el paisaje, sí le podés prestar una mayor atención. Es como que tenés más esa, más similar, no es lo mismo que un libro, pero se asemeja más. Exacto, exacto. Ahí fíjate con ese ejemplo que diste, ya no puedes contemplar tanto la naturaleza porque estás con tu atención en el libro, pero la naturaleza es algo amable que te permite escuchar, ¿sí? Es un ejemplo muy bueno y
Y es algo que he hecho pocas veces, pero también hice la experiencia y coincido plenamente. Pero me pierdo pajaritos. Si quería ver tal pajarito, me lo perdí porque estaba concentrado en escuchar, ¿no? Pero me gusta, sí, el audiolibro me gusta. ¿Nos podés contar tu trabajo en historias breves? Mira, tengo un amigo, el Pato Cavallo, Martín Miguel Cavallo, que es de Mendoza, es guía de montaña, es talabartero, bueno, es muchas cosas el Pato. Y entre otras, es un historiador aficionado, pero apasionado también, entonces sabe muchísimo y tiene una gran memoria para las cosas que a él le emocionan. El tema yo creo que favorito de él, estoy seguro, es San Martín, la vida de San Martín y el cruce de los Andes. Para él es una cosa que ha estudiado mucho y que lo ha impactado. Eh, y yo al principio lo conocí a través de ese tema en especial, pero después me di cuenta que sabía mucho de Belgrano, de Güemes y, y en una oportunidad él me manda unos audios ahora en el 2020 pasado, este año tan raro, donde me cuenta que padres de los compañeritos de su hijo en la escuela estaban preocupados porque en la escuela ya no se cuentan historias. Inclusive las maestras le decían que no conocían la historia. Sí, hay fechas, lugares en los libros, pero no se cuenta la vida de esos protagonistas. Y eso yo creo que es muy importante, porque muchas de esas historias de vida son ejemplares. También me voy un poquito por las ramas en la vida de los santos, para entender el cristianismo, la religión católica a la cual pertenezco. Leyendo la vida de los santos empiezas a entender qué es el catolicismo. No viendo la parte fea de la gente que comete errores, ¿no? Que se ataca tanto a la iglesia a través de esas personas, sino viendo la gente que se la jugó por los demás, ¿no? La iglesia católica, la palabra de Cristo, lo básico es ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Ámense como yo los amé. O sea, estar pendiente, tener empatía, es una palabra que se usa mucho, pero se aplica poco, por tu prójimo, por los demás. Jugársela, no pensar siempre en lo redituable, en lo que te va a traer un beneficio, ¿no? Y en la historia argentina, saliendo del tema religioso, hubo mucha gente que se la jugó por un sueño, que era la Argentina como proyecto. Y esas personas dieron la vida directamente. O sea, iban a pelear para expulsar a un opresor, que en esa época era España, que venían a imponer sus condiciones y que no nos daban libertad. Vos querías hacer determinada cosa, tenías que pedir permiso a España. Las mujeres no podían ir a la escuela, en esa época. Los pueblos originarios no eran considerados ciudadanos, eran considerados casi animales, no tenían derechos. Había muchas cosas que cambiar y estos patriotas vinieron a cambiar eso. Y la historia de San Martín, la de Belgrano, que para nosotros es un fundador realmente de la Argentina porque tuvo una idea, fue el primero que soñó la Argentina, a mi entender. Son cosas que se conocen poco. Bueno, entonces Pato me cuenta esto, que estaba este problema, que en la escuela los chicos no conocían esta historia, que los padres no sabían a dónde recurrir, y él graba la Revolución de Mayo día por día. Te cuenta qué va a pasar cada día. Hoy es 22 de mayo, pasó tal cosa, cuenta el Pato, ¿no? Y yo recibo los audios, él me los manda, y yo los reenvío a mis amigos. Y estos los reenvían a otros. Y se empezó a difundir y mucha gente me escribía y me decía, qué bueno está esto, ¿quién lo hizo? Haga más, que haga más. Y yo le cuento, Pato, esto está bueno, la gente se enganchó, la gente le gustó. O sea, la modalidad, el sistema funciona. Y la idea, como nació, fue contar la historia de manera simple para que los padres se la puedan explicar a los chicos. Por ahí el audio, si vos se lo das al chico, no lo va a entender o se va a aburrir. Pero es para que uno se informe y uno se lo cuente, porque ese es el mecanismo. El papá o el abuelo, la mamá o la abuela o la tía o el tío son los que tienen que contarle al chico. Y explicarles, acompañarlos.
Mirá, acá pasó esto, acá hubo un tipo que se la jugó por nosotros. ¿Ves que ahí hay una construcción? Esa casa la hizo un albañil que había estudiado en tal lado y que sabía tal técnica y que le puso ese frente tan lindo y tan artístico porque había aprendido tal y tal técnica, ¿no? Y nosotros recibimos ese edificio de esa generación. Y si ellos no hubieran estado, habría un campo pelado con yuyos. Este, valorarlo, ¿no? Quererlo y valorarlo. Entonces, si la ciudadanía de Tandil, vamos a poner un ejemplo, Sí. se entera que tal edificio tuvo toda esa historia detrás, no va a permitir que venga una topadora y lo eche abajo, como están haciendo. En todos lados se levantan edificios porque es negocio. Todo es negocio, todo es moneda, todo es hacer plata. Y toda esa historia, todo eso que heredamos, todo ese esfuerzo, ese conocimiento que se había transmitido de generación en generación, ¡puf!, se perdió. Ya nadie sabe nada de lo que pasó. Entonces nos estamos transformando en bestias. No digo animales, porque los animales tienen instinto y tienen un comportamiento ya marcado por la evolución, por lo que Dios les inspiró, pero nosotros, si perdemos ese bagaje cultural, no tenemos ese instinto a flor de piel. Entonces nos transformamos en bestias. Lo único que vamos a querer es cubrir nuestras necesidades básicas. Ir al baño, comer, dormir y un par de cosas más que no las voy a decir por cortesía. Y eso no es ser una persona. Nosotros tenemos un cuerpo y un alma y un espíritu. Si se quiere, si no queremos hablar de alma, bueno, tenemos una mente, tenemos una cosa dentro que nos hace seres humanos y que tenemos que cultivarlo también, ¿eh? No solo hay que cultivar el cuerpo haciendo ejercicios y levantando pesas o cuidándolo con una alimentación racional, también tenemos que cultivar lo que tenemos dentro. Nuestra mente tiene que trabajar, tiene que pensar, tiene que conocer, ¿no? Bueno, entonces, Historias Breves apunta a esto, a darle a la gente ese material y después que cada uno dispare para donde sus posibilidades lo lleve. Y bueno, la verdad que creció y se hicieron 4 grupos de WhatsApp, mucha gente quiere incorporarse. Y bueno, hemos contado muchísimas historias a lo largo, ya va a ser un año pronto, en mayo. Eh, y se contó la vida de Belgrano, la historia de San Martín, el cruce de los Andes, la vida de Güemes, la vida del comandante Luis Piedrabuena, la vida de José Hernández, la vida de algunos caciques, porque acá hubo originarios importantes, caciques como Calfiao, que vivieron acá en Tandil, y que la gente no sabe que existieron y tampoco qué hicieron, ¿no? Eran gente que se la jugaba. Sí, eso también es lo que está bueno de hoy en día. O sea, la tecnología tendrá sus pros y sus contras como todo, pero si las usás como herramienta, como nos contás con historias breves, puedes llegar a una cantidad de gente que si no, no hubieras llegado y aportarles algo que realmente les sume. Totalmente. Ahora estoy en el proyecto de comprarme un teléfono nuevo que me posibilite hacer más cosas, que tenga más memoria, porque realmente estas tecnologías yo las valoro y me doy cuenta que son herramientas impresionantes que yo no tenía antes. Yo cuando tenía 20 años hubiera querido hacer documentales de la naturaleza. Yo era fanático, en realidad no soy fanático de nada porque ser fanático te ciega, ¿no? Sí, Eh, Decís, me gusta te la encantaba. naranja, Sí. pero probá la mandarina. No, yo soy fan de la naranja y no voy a traicionar a la naranja. No quiero mandarina. Pero mirá que la mandarina está buena. Por eso a mí no me gusta ser fanático, ni siquiera en lo religioso. Aunque hablo mucho de mi creencia, pero no soy un fanático porque yo respeto a los demás. Si no, no respetaría. Y bueno, y en el tema de... Me fui por las ramas, pero en el tema de las tecnologías, yo entiendo que es importante conocerlas y aprovecharlas bien, ¿no? No sé por qué llegué a lo de fanático, ahí me fui por las ramas. Bueno, los oyentes se van a dar cuenta porque a dónde quería llegar. Eh, pero sí, Historias Breves es algo que nos llenó el alma a todos, tanto a lo que lo hacemos, que nos lleva tiempo, que es un esfuercito,
Yo repaso también porque no todo me lo acuerdo perfecto y a veces me olvidé algo interesante. Pato tiene más memoria y por ahí lo dice todo de una. Y Santos Martínez, que es el tercero que más también está presente, eh, tiene una memoria bárbara también y sentimos placer en contar estas historias. Y la gente, bueno, está muy contenta, así que redondito. Tenemos la idea de subirlo como en modo podcast, subirlo a internet para que tenga más difusión también, ¿no? Porque esto hasta ahora son solamente los 4 grupos de WhatsApp y lo que se difunde según la voluntad de cada oyente. Sí, igual también tiene bueno eso justamente que pues hoy pasó tal cosa, entonces ese día mandás el audio y lo escuchan ese día. O sea, Claro, un podcast, o sea, el oyente tendría que elegir el del día y ir así. sí, sí, Está bueno también, sí, pero así es como que seguro, digo, me llegó a ver qué pasó hoy. Te llega acá. exacto, exacto. Como si fueran efemérides, ¿no? Ese es el nombre que tiene eso. Yo los hago más atemporales, o sea, trato de que la gente los pueda escuchar en cualquier momento. Así que bueno, habría que regrabarlos o ver la manera, ¿viste? De aprovecharlos, porque se ha hecho un material interesante. Mm. Algo más que nos quieras contar, sumar. Estoy con el tema de las esculturas, como te contaba, bueno, estoy con eso. Nosotros tenemos una gran limitante en la Argentina, sobre todo para el tema del bronce. Acá hubo grandes fundiciones de metal, en Tandil las hay, pero no tanto con el tema del bronce, que se trabaja actualmente hoy con el aluminio. Pero hubo un gran bache, un gran espacio de tiempo en el cual se abandonó un poco del arte de la escultura. Y en el exterior han avanzado muchísimo en la técnica. Yo pude conocer Estados Unidos por una beca que me dieron para un curso de escultura. Ahí aprendí a trabajar con la plastilina y no la cambio por el momento porque es el material más cómodo para mí. Allá todos trabajan con plastilina y tienen siliconas y gomas muy buenas, como de muy buena calidad para tomar los moldes. Y hay fundidores de metal para arte en gran cantidad. Vos podés elegir tu fundidor. Acá hay uno o dos en Argentina. Sé que hay una buena fundición en Chile y alguna en Brasil, pero así Latinoamérica está muy, muy pobre de eso. Entonces, esa es una traba que tengo para ese proyecto. Pero lo vamos a lograr. Sí. Hay que buscarlo. Yo lo que aprendí, ya cumplí 56 años, es que lo importante en la vida es tener un proyecto, un sueño. Primero hay que soñar, y lo decía Walt Disney también, ¿no? Si lo soñaste puede ser realidad, creo que decía. Y es así, pues trabajar para ese sueño y a la larga lo alcanzás. No desesperarse, tener paciencia. Yo no soy muy ansioso, mis amigos me conocen en eso. Me pueden dar un regalo y lo dejo envuelto y lo miro cuando tengo ganas, no necesito abrirlo en el momento. Entonces aprendí con los años que hay que tener paciencia y en algún momento lo lograré. Este, y si no, buscaré otro proyecto, no hay problema. Y bueno, y estoy muy feliz de la vida que he tenido y del don que Dios me dio a través de poder contar historias, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Si bien yo soy pintor básicamente, soy artista plástico, me gusta contar historias por todos los medios posibles. Me encanta ser el que en el fogón reúne a todos con algún cuento. Y básicamente persigo, como te decía antes, fuera de micrófono, el proyecto de ser siempre un buen tipo, de que cada cosa que yo hago a la mañana, después de agradecerle a Dios, es pensar que ese día yo tengo que lograr hacerle sonreír, ¿no? Que Dios sonría viendo lo que yo he hecho. Creo que si todos tenemos esa meta, hagamos lo que hagamos, en el oficio que estemos, haríamos un mundo mejor, ¿no? Porque agradarlo a Él es pensar en los demás. Y si no son creyentes los que me escuchan, acuérdense de la palabrita esta empatía. Pensar en el otro, siempre
qué le puede estar pasando, ¿no? Porque yo a veces critico a otro y no me doy cuenta que puede estar pasando un problema o que hizo tal cosa mal porque no sabe hacerla y yo le puedo explicar o yo lo puedo ayudar. Estar con los amigos cuando están en un problema en silencio, saber callar y saber disfrutar y festejar cuando las cosas están bien, ¿no? Con un buen vino, una buena cerveza y con un rico asado, que es un gran don que tenemos los argentinos. Aprender a hacer un asado con palitos en lugar de comprar carbón, ser más humildes, más sencillos, buscar las raíces, dedicarle tiempo a la contemplación, ¿no? Bajar un poco los decibeles, eliminar el estrés. Esos son proyectos que me propongo siempre y que le tiro la idea a los demás. Sí, también justamente en Buenos Aires, hablas del estrés, en Buenos Aires la gente está a mil, yendo para todos lados. Es como que está bueno también hacer una pausa, pensar un poco en todo, relajar, estar contento de todo lo que sí salió y lo que no, apoyarse con los demás. Y así como sociedad vas para adelante y ayudas a todos entre sí, es lo mejor que puedes hacer. Exacto. Yo, además de Buenos Aires, pienso en otras grandes ciudades, llámese Rosario, llámese Córdoba, llámese el centro de Tandil, ¿no? Donde la gente vive acelerada, con horarios y que no tiene tiempo para pensar en todas estas cosas. El arte es una manera de engancharte con otro mundo, con una realidad diferente, que puede no ser tan mala. A veces tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, como dicen, salir de lo que estamos haciendo porque no conocemos lo que hay. Ser un poco un Cristóbal Colón y animarse a cruzar el océano, la mar océano, como decía él, en una nao y ver qué hay del otro lado, ¿no? Y por ahí encontramos algo mejor. Yo me animé a irme a Tandil, dejar Buenos Aires y soy muy feliz y que he criado mi familia acá. No estoy arrepentido. Lo volvería a hacer si tú volviera a vivir. Y, y te permite una vida más real, creo. En Buenos Aires uno está aislado de los demás, uno no conoce el nombre del que vive en el piso de arriba, no saludas al colectivero, y si lo saludas el tipo te mira con cara rara, ¿no? Porque mis chicos que son criados acá, cuando fueron para allá les pasaba eso. No perder esas cosas que nos hacen seres humanos, ¿no? Y la ciudad sí te va llevando y no te permite salir. Estás como en un túnel, ¿no? Acá tenés muchas puertitas para abrir y para elegir, fuera de las grandes ciudades me refiero. Muchas gracias por haber participado. No, Felipe, fue un gusto y bueno, siempre estaré contando historias. Está muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.